Bueno, continuamos con nuestro programa y ahora vamos a entrar en una interesante conversación, tertulia, vamos a decir análisis con Waldy Tavera, especialista, diría yo, en materia municipal, Víctor Feli y nosotros. Vamos a hablar aquí los tres sobre los temas municipales, porque hemos querido, Waldy, que tú estés aquí con nosotros y te damos la bienvenida, para analizar los temas municipales. Porque a mí me resulta como muy llamativo que veo tanto ruido en lo que es la parte municipal. Que te hablan de una ley por aquí, que te hablan de un proyecto por aquí, que una iniciativa, que la ley de residuos sólidos después que la aprobaron, que la modificaron, que la ley municipal, que en un artículo estamos queriendo... O sea, cuando tú te pones a ver, tú dices, pero ¿y cuántas cosas al mismo tiempo? Y queremos analizar todo esto que está pasando desde la óptica de tú, que eres una persona muy dedicada a la vida municipal, Víctor también, yo menos, pero también inquieto por la parte municipal. Saludos, pero no usted más, porque usted puede ser profesor de nosotros. Haciéndose el chiquito para que lo caigan. Pero realmente hay una preocupación en la vida municipal y lo que tenemos responsabilidades con lo que es el poder municipal, que sabemos la importancia que es, pues debemos de preocuparnos por este tipo de cosas. Y ese ha sido el motivo por el que queremos conversar en este programa contigo, Waldy, el tiempo prudente, para ir por parte. Todas estas iniciativas y todos estos ruidos, te damos la bienvenida para que comencemos a analizarlo, Waldy, y comenzamos por donde está la primera inquietud tuya de todo lo que está pasando, que tú nos digas a nosotros cómo tú ves esta cuestión. ¿Qué pasa? Porque Víctor también tiene una serie de temas que lo vamos a poner sobre la mesa, pero vamos a ir, como dice la película, de que como Jack el Destripador, por parte. Sí. Te damos la bienvenida, Waldy. Gracias, y un placer compartir con ustedes dos, con Héctor, que siempre lo digo, maestro, porque cuando yo llegué al ayuntamiento, él era regidor y votó porque yo fuera el secretario del consejo. Él es el decano. Y contigo un vínculo ya de muchos años. Y afectivo también. Mire, primero, Jesús, a final de año hubo un escándalo con el asunto de una ley que establecía otro tipo de distribución de los montos. Y yo decía que esa ley era la demostración más evidente de que el Congreso Dominicano anda como una chichigua en banda. ¿Por qué tú decías? Porque habían aprobado una ley en agosto, donde tenían una distribución de los fondos y entraba en vigencia para el presupuesto del año 2026, y antes de que entrara en vigencia esa ley, modifican ese mismo artículo 21 de la ley. 15 días antes que se acabe el año. 15 días. Pero fíjense, eso altera por completo la programación, porque hay un programa que se llama el CIGET, que es donde todos los ayuntamientos e instituciones públicas tienen que presentar su presupuesto. Ya habían ayuntamientos que habían aprobado el presupuesto con la vieja ley. Sí. Pero vamos a especificar, Waldy, cómo era la distribución. La distribución era muy sencilla. Decía, para ver los cambios que se decía, bueno, ustedes tienen hasta un 30% para el gasto de personal. Exacto. Ustedes tienen hasta un 40% para gasto de servicio y tienen un 25% para inversión y un 5% para los programas de salud, educación y género. Perfecto, hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Hice la observación y nadie lo tomó en cuenta. Yo decía, miren, los ayuntamientos a partir del 10 tienen una autonomía administrativa y presupuestaria. El gobierno central, el Congreso, pudiera decidir sobre los recursos que le transfieren del presupuesto público. Exactamente. Pero sobre sus ingresos propios no debe decidir, porque eso entra dentro de su autonomía. O sea, tú estás decidiendo cómo otro va a usar el dinero que él ha recaudado. No le dieron, y ahora modifican en diciembre. Tiene mucho sentido eso. Obviamente. Mucho sentido. En diciembre dice, no, el 75% de su presupuesto puede ser utilizado en gastos de personal y servicios municipales. Eso representa un grave problema, porque incluye contrataciones, dietas y viáticos. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Ustedes van a ver pleitos en los ayuntamientos cuando los regidores comiencen a cobrar y digan, no, pero es que del 75 que usted me tiene que dar mi dieta y mi viático. No me aumente el sueldo porque lo prohíbe la Constitución, pero la dieta y los viáticos están ahí. ¿Y los las contrataciones también. Los concursos. También las contrataciones. Las contrataciones cuando sea de servicio. Claro. Ojo,
con las contrataciones se acaba de publicar la ley y el reglamento de compra y contrataciones públicas. Que eso lo vamos a ver aparte. Eso lo podemos ver aparte. Sí. Pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Mire, señores, y lo más grave de esto es que la oposición estuvo votando por esa modificación. A 2 años de unas elecciones municipales, que son en febrero, tú vas a tener que los alcaldes podrán usar el 75% Dios mío, de sus ingresos para hacer acciones clientelares que son en servicio o en salario. Voy a poder contratar una serie de gente compañeritos, para que compañeritos. compañeros, pero otro, poder hacer la cantidad de brigadas que me dé la gana con ese 75%. Para barrer las calles. Para bajar la calle Por y ejemplo. comprar el servicio. En detrimento Entonces, de la inversión. claro, entonces tú tienes aquí 132 municipios pequeños Sí. que tú ganas con poco voto. Y la oposición votó por eso. Increíble. Le dio a los que están en el poder la posibilidad, donde todos hemos dicho, las elecciones municipales, las elecciones de la República Dominicana son eminentemente clientelar, porque cerca de un 60% vende su voto de manera directa. Entonces ahora yo voy a ver cómo van ellos a controlar el gasto en clientelismo para las elecciones de febrero. Y entonces, Waldi, pero ahí no fue que también se discutió el otro tema de los límites de la ejecución presupuestaria para los famosos alcaldes, que si se pasan, que puedan ir presos, que no vayan presos, que eso es lo que la gente entiende, que hay una discusión sobre eso. Mira, ahí es más grave el asunto. Sí. ¿Por qué? Porque ellos señalan que la violación al presupuesto no Exacto. conlleva sanciones penales. Pongo un ejemplo. Si yo agarro del presupuesto y gasto más en una nómina supuesta, como hay nóminas en el proceso judiciales, Claro. donde yo tengo gente que lo pongo supuestamente a cobrar, pero tienen que devolverme una parte del dinero a mí. Ese viola el presupuesto, pero eso es una infracción penal. Claro. Correcto. Segundo, dice que son faltas administrativas. Ojo, la única ley que habla de las faltas administrativas es la ley 4108 de función pública. En su artículo 2 esa ley dice que no se le aplica a los funcionarios electos. Entonces, ¿quién va a imponerle las sanciones administrativas a los alcaldes A los regidores. y a los regidores que violenten esa norma? Entonces, también, cuando la vieja ley tenía el error que no tipificaba las infracciones. Las infracciones hay que tipificarlas, hay que decir, el robo es el hecho de usted penetrar o tomar lo que no es suyo, le es ajeno y apropiarse de ello. ¿Y la sanción? La sanción es esta. Y lo constituye esto y esto. Homicidio. Usted con un determinado, como sea, quitarle la vida a otro. Es un homicidio que puede ser voluntario, involuntario, y te dice, es voluntario, es involuntario, cuando no fue su voluntad causar la muerte. Claro. Un accidente de tránsito. Sí, Y eso. la pena tal. Y la pena es esta. La ley no estableció No lo eso. especifica. Por eso, desde el 2007 que se promulgó esa ley hasta la fecha, ningún alcalde había sido sometido ni por esa infracción, porque no había forma de someterlo. Oye, esa parte. El otro tema que ha salido también en la discusión es el tema del uso de suelo, con el tema de los distritos municipales, el caso de Verón y el caso de los municipios, que también hay una discusión, vamos a decir, entre los alcaldes, que no, que los municipios son los que tienen la potestad, no, que no es que son los distritos, una sentencia del Tribunal Constitucional. Todo este lío. Bueno, Pero ¿cómo llegamos de un problemita local, sí. que era Verón, a un problema nacional? ¿Cómo llegamos Muy ahí? sencillo. Mire, yo tengo que ser bastante sincero en esto. Honesto, como dice. Esto, mire, en el año 2012, Ajá. yo impulsé que Verón Punta Cana tuviera su oficina de planeamiento urbano. Exacto. Fui junto con César Cabrera, que era regidor, me acompañaba, y Khalil Michel, los tres, Que era regidor también. regidor, Sí. pero un urbanista. Entonces ahí había un político, César, un técnico urbanista Sí, sí, sí. como Khalil, Acrisolado, realmente. y un interesado en eso como yo. Y También, creamos la oficina. también municipalista. Se hizo chiquito, ¿eh? Es que es una conducta que ¿Y ustedes qué tienen. pasó con eso? Que fueron al Tribunal Constitucional y el tribunal dijo no. Los distritos municipales no pueden tener oficina de planeamiento urbano. Eso corresponde al municipio. Ojo. Eso fue en el mismo 12. En el 12. La Constitución del 10 Sí. cometió el error para mí
de constitucionalizar los distritos municipales. Okay. Y usar el término gobiernos locales. Ojo. Entonces, para mí, si le mantenía las mismas competencias de los ayuntamientos, excepto establecer arbitrio. Tasa y arbitrio. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto tiene otro proceso. ¿Cuál es? Mire, a la actual alcaldesa de Higüey le presentaron una estación de combustible, un alemán, y nunca le dieron el permiso, y él fue en una acción de amparo. En el territorio de Verón. Sí, ok. ¿Qué pasa con ese proceso? O sea, El desarrollador presentó un proyecto. o sea, en el territorio de Verón era el proyecto Sí. y se lo llevaron al ayuntamiento del Higüey. municipio de Higüey. Porque ahí es que estaba el apartamento urbano. Ahí es cumplimiento de esa sentencia. Exacto. Pero eso, el tipo consigue una indemnización por día en el atraso de ejecución de darle respuesta a su solicitud. Wow. Y eso lo llevan en un proceso al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ahí dice, no, es facultad del Consejo de Regidores la autorización de uso de suelo. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Higüey, la alcaldía, se defiende diciendo, nosotros se lo mandamos al Consejo para que el Consejo lo conozca. Claro. A mí no me pueden pagar una indemnización cuando eso no estaba ya en mi mano. Yo no soy responsable. Yo no soy responsable. Claro. Y eso se queda Ese fue el así. error. Pasa a la de San Francisco, que hay en San Francisco. El Consejo aprobó una construcción y en 3 semanas después revocó esa misma resolución. El tipo vino en amparo y terminó en el Constitucional. Y le dijo, no, para usted revocar un uso de suelo, usted tiene que dar motivos suficientes. Correcto. Porque ya Hay un perjuicio. y usted le ha agregado a la propiedad privada un adicional de valor. Usted está afectando. Hay un perjuicio. ¿Qué pasó ahora? La Asociación de Industria de la República Dominicana se dicta en Higüey un reglamento del Ayuntamiento de Higüey, como un sinnúmero de aspectos, incluso muchos muy cuestionables. Ok. Un reglamento. Un reglamento. ¿Sobre qué? Sobre todo uso de suelo y derechos de construcción. Ok. Y se abogaron una serie de competencias El municipio. eminentemente técnicas. El municipio, digo eso. Sí, en la sala. La sala consejo, capitular, sí. El consejo. La Asociación de Industria y un sinnúmero de Organizaciones. asociaciones empresariales fueron y le dijeron al Tribunal Constitucional, esta decisión es inconstitucional. Porque, ojo, se violó el procedimiento del derecho de los ciudadanos a estar previamente informados La consulta. cuando se va, y la consulta no se O hizo. se van a hacer este tipo de... Sí, de sí. acciones, de acciones. que yo tengo que cumplir La con ley, los la ciudadanos. ley lo obliga. Sí. La ley 107.13 de los derechos de los ciudadanos. Eso obliga. Segundo, el uso de suelo es una acción eminentemente técnica administrativa, no una decisión normativa, porque las normas son para todos los ciudadanos y el uso de suelo es individual Particular. al que tiene el título de propiedad. En particular. Y por lo tanto es administrativo. Esta sentencia tiene muchos aspectos importantes, porque esta sentencia del TC dice, no, la función del Consejo es emitir normas donde establezca, a lo que ustedes hicieron cuando la resolución 890, altura, cantidad de habitantes por Densidad, espacio, densidad poblacional. El plan regulador del polígono Y central. linderos. Es ilindero. Sí, yo recuerdo esa Le dice eso y fiscalizar que el planeamiento urbano Lo lo ejecute. ejecute. A la fecha, la cosa esa que llaman asociación de regidores publica un comunicado diciendo que eso solamente se aplica en Higüey. Oye, Las decisiones del TC son para Sí, todo el efecto mundo. vinculante. Independientemente de que aquí se pasan por el traseo las decisiones del TC sin consecuencia. Hay como 50. No, más. Por ejemplo, el TC ha dicho, y lo ratificó el presidente del TC, es inconstitucional ponerle nombre despectivo a los casos. judiciales. Y el Ministerio Público lo sigue haciendo. sí. No, y los medios de comunicación publicando. Publicándolo y los jueces admitiendo que eso se diga en audiencia. Es una Entonces, barbaridad. una barbaridad. Bueno, de todas formas, Ese es uno de los más comunes. es de lo más común. Entonces vamos a ir a la sentencia. Walter. Esa sentencia entonces le dice, hagan eso. O sea,
A los regidores, ustedes son normativos, ustedes no tienen que ver con el Ahora, tema de uso de suelo. Voy a tirar esto, porque se lo estoy trabajando a un amigo. Sí. Bueno, él me va a tener que pagar como quiera, aunque yo lo diga. Si yo estuviera ahí, ¿tú sabes lo que yo estuviera haciendo? Si tú estuvieras ¿Dónde? Si yo fuera regidora, bueno, Ok. estuviera en la asociación. De regidores. Sí. Alcalde, usted tiene un plazo de 90 días para entregarme el proyecto de ordenamiento territorial Del de municipio. tal del municipio. Y lo puedo segregar. 60 días para el cuadrante que tiene al norte de la calle Duarte, al sur la oeste. Porque no tiene nada. No tiene nada. Porque no está normado nada. Nada. Y ojo, todos los meses, remítame la Sí, los totalidad de los usos de Sí. suelo que Se va haya dado otorgando. planeamiento urbano Sí. para yo verificar y Si va fiscalizar cumpliendo como es. si se ha cumplido con la norma. No es que le ha quitado todo. No, claro. ¿Ok? No, claro que no. Entonces, esas son preocupaciones. Eso afecta entonces el país completo. Ahora, Sí, ¿En qué sí. punto estamos en este momento en ese tema? Mira, en este momento estamos en una situación más difícil todavía. ¿Por qué? Porque la ley establecía porque eso va a aplicar para todos los distritos. para, todo el para país. todo el ayuntamiento del país, porque una decisión del Tribunal Eso Constitucional. te va a generar unos conflictos Una viejos. Claro, entre Te alcaldías. va a revivir los conflictos viejos entre distrito y salas municipio. capitulares. Claro que sí, pero también va a tener otro aspecto Sí. que hay que tenerlo. Aquí hay un sinnúmero de municipios que no necesitan oficina de planeamiento urbano. Te pongo un ejemplo. ¿Qué se construye en Enriquillo? Sí, sí. Nada. ¿Qué estamos construyendo en Neiva? En Oviedo. En Oviedo. En el Pino. Bueno, en Oviedo un poco por lo de Pedernales. Por lo que Sí, pero en el pero Pino. por lo que viene. En el En Pino. el Pino, por ejemplo. Va a ponerte un ejemplo. Sí, sí. Catañuela, Catañuela. Villa Altagracia, Villa Vázquez. Villa Vázquez. Entonces, la ley deja eso fuera. Cuando debió decir, corresponde a la Liga Municipal Dominicana darle el apoyo técnico asesor. Como antes. Exactamente. Que era antes. Técnico asesor a ese territorio A a los todo- fines de cumplir con los reglamentos. Exactamente. Que era lo que tenía. ¿Y que qué lo que dice hacía- ahora? Que era lo que hacía la liga antes. No, Que era un organismo claro. técnico asesor. Dejó un vacío. Hay Dejó ese una vacío. burbuja ahí. Un vacío. Waldi, pero también yo te diría lo siguiente, por mi pequeña experiencia de regidor, yo recuerdo que en el Distrito Va a Nacional, seguir. Va a seguir con eso. nosotros, para evitar esos conflictos, tú te recuerdas que Pipí Delgado, Tobía, estos que estaban ahí, Toby, Valdés, ese grupo que eran muy buenos técnicos. Carlito Pegueo. Que ahora Sí, está ¿qué ahí. le hacíamos? Para Castillo Sí, Tío ahí sí, también, oye, en ese grupo. sí, Sí, pero Castillo Tío. sobre todo en el área de planeamiento urbano, nosotros le decíamos a ellos, cuando veíamos un área importante que comenzaba ya a desarrollarse, le decíamos, elaboren un proyecto de regulación de toda esa zona para que técnicamente ustedes lo preparen, nos lo lleven a la sala capitular, nosotros hacemos las investigaciones y nosotros Normamos. aprobamos eso de común acuerdo con planeamiento urbano. Ya eso estaba aprobado. Tú te recuerdas que Waldi, que era secretario, decía, cada vez que se aprobaba una cosa, Waldi decía, si planeamiento urbano puede autorizar eso, porque eso está regulado. Está regulado. Era la palabra que tú siempre... Sí, ya está regulado. Ya está regulado. Y yo pienso que esa es la solución que tienen que hacer Claro que los sí. ayuntamientos. Porque tenemos 20 años pasa haciendo es que, planes. lo que pasa es que hemos tenido Ahora, una degradación Ese es el tema. en términos De calidad de técnico. No, no, calidad técnica y política. es lo que te está hablando. Y hasta ética. Sí. Por ejemplo, ese consejo del que esto habla tenía Imagina. a Reinaldo de la Mercedes para ver. Ah, sí. Nubia Suazo. No, ¿Quién? Nubia no estaba. No estaba. No. Mercedes Mercedes Sabater. Ah, sí, Sabater esa de es Macarrulla. Macarrulla. Alma. Alma Fernández. Alma, que me confundí con Nano Alma. Porchela. Los nanos. Sí, sí, claro. Memé Cáceres. Empresario urbanista y gente de Alido sociedad. Paulino. Pero oye, lo que te... Don José Ángel Savillón. Ramón A. Fon Bernal. Pero cuando tú lo veías ahí ahora, te voy a decir, eso era la élite. Y la base. Ay, Entonces la base tú tenías. a mí. Esto no, tú estabas en la élite. Entonces tú tenías en la base la otra parte, porque Peña organizaba Equilibradamente eso. equilibrado
entre la base y la dirección. Lo mismo hizo Balaguer con sus Tenía una visión. regidores. Sí, claro. Estaba Bona tú Rivera. no, pero Balaguer también, porque acuérdate que estos muchachos de los Minas, Lo puso. Claro, Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Claro, estaban ahí. Sí, Abel, uno de Abel los, Martínez. Abel Rodríguez. García. uno de los Alcarrizos, apellido Gómez, algo así. Sí, Víctor exacto. Gómez. Sí. Entonces tú tenías ese equipo Estaban los compañeritos de la base. que ¿sí? tú compensabas. Y Balaguer hizo lo mismo en la boleta. Balaguer hizo lo mismo y el PLD también. Sí, claro. Entonces tú tenías a Domingo Jiménez Sí, exacto. de la base. Sí. Entonces todo eso se ha perdido hoy. ¿Con qué? Con el voto preferencial. Así es. Eso es verdad. Porque el voto preferencial es un voto para una sociedad educada y con capacidad económica. Participativo. Por eso en Europa, que es donde surge ese voto, es un voto por De calidad, circunvención, de calidad, De calidad, sí. y por pequeños cuadrantes. Entonces, tú tenías eso, aquí no. Entonces, como aquí no se elige, sino que se vota, aquí no puede haber voto preferencial. Bueno. Tenemos que volver al Wally, listado vamos cerrado. a hacer una pausa para que entonces hablemos de la nueva ley esta modificada de compras y contratación y el reglamento y cómo impacta eso en los ayuntamientos. Pausa.